La noche caía sobre la vecindad. El viento soplaba con un silbido extraño, como si las rendijas de las puertas y ventanas exhalaran susurros de ultratumba. La lámpara del patio principal titilaba débilmente, arrojando sombras retorcidas sobre las paredes húmedas y llenas de grietas. Nadie dormía tranquilo. Algo invisible parecía rondar el aire, un presentimiento macabro que se posaba en el corazón de todos los vecinos. El primero en sentirlo fue don Ramón. Despertó con un sudor frío y con la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana de su cuarto. Se levantó temblando, abrió las cortinas. Y no vio nada, salvo la silueta borrosa de la escalera y la luz intermitente del foco. Sin embargo, juraba que una sombra inmensa había estado parada ahí, esperando. En la otra casa, doña Clotilde murmuraba oraciones apresuradas mientras una risita extraña resonaba en su oído. No provenía de ningún vecino. Era una risa burlona, áspera, como el chirrido del metal al romperse. El chavo, inquieto, salió de su barril. Caminó descalzo por el patio oscuro y se detuvo en seco. Algo estaba mal. Las paredes de la vecindad parecían manchadas de un líquido rojizo, como si alguien hubiera arrojado cubetas de sangre fresca contra ellas. El olor era insoportable, metálico, sofocante. Y entonces, lo escucharon todos. Un estruendo grave, repetitivo, que estremecía hasta las piedras del suelo. Tun. 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 Saur. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Un silencio absoluto los envolvió, solo roto por el eco de esa voz cavernosa. Y cuando la luz regresó, él estaba allí. En medio del patio, surgió una figura monstruosa. Tun 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 Saur no era un hombre, ni tampoco un espectro común. Su piel colgaba en jirones sangrientos, como si hubiera sido arrancada con cuchillas oxidadas. Sus ojos eran pozos vacíos que destilaban un líquido oscuro, y sus manos, largas y deformes, terminaban en garras afiladas cubiertas de carne seca y coagulada. La sonrisa que llevaba era antinatural, extendida de oreja a oreja, mostrando dientes negros, quebrados y ensangrentados. El primero en gritar fue Kiko. «Mamá. Ese señor me da miedo». Doña Florinda lo abrazó, intentando cubrirle la vista. Pero Tun 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 Saur se movió con rapidez, dando un salto inhumano. El suelo tembló con cada impacto de sus pies. «Vine a jugar con ustedes», gruñó con voz hueca. «Pero mi juego termina con sangre». Las paredes comenzaron a gotear aún más líquido rojo, y del suelo surgieron grietas de las que emanaba un hedor nauseabundo. Doña Clotilde lanzó un grito y trató de refugiarse en su casa, pero la puerta no abría. Las cerraduras parecían haberse sellado solas. El monstruo lanzó un zarpazo al aire, y las garras cortaron un balde de agua como si fuera mantequilla. Las gotas se mezclaron con la sangre que caía del techo, formando charcos rojizos que reflejaban el rostro de los vecinos deformado por el miedo. Don Ramón dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero intentaba mantener firmeza. «Mira, no sabemos quién eres, pero lárgate de aquí». Tun 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 Saur ladeó la cabeza, como un animal curioso. «Yo no me voy. Hasta que la vecindad quede en silencio eterno». Con una velocidad aterradora, se abalanzó contra don Ramón, rasgándole la camisa y dejando 3 surcos profundos en su pecho. La sangre brotó como una fuente, tiñendo el suelo bajo él. El hombre cayó de rodillas, gritando de dolor. El chavo intentó ayudarlo, pero al tocarlo, sus manos quedaron cubiertas de ese líquido caliente y pegajoso. Su rostro reflejaba un terror absoluto. Doña Florinda corrió hacia don Ramón, pero el monstruo bloqueó su camino, inclinándose frente a ella. El hedor de su aliento la hizo casi vomitar. «De ti me ocuparé más tarde», susurró Tun 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 Saur, extendiendo lentamente la lengua, negra y viscosa. Kiko, desesperado, comenzó a lanzar piedras que tenía en los bolsillos. Una de ellas golpeó al monstruo en el rostro. Por un segundo, la sonrisa se borró. Todos quedaron en silencio. «Eso es, Kiko. Sigue», gritó el chavo. Pero el monstruo soltó una carcajada espantosa, tan fuerte que los vidrios de las ventanas se hicieron añicos. Enfurecido, se acercó al niño, levantándolo por el cuello con una sola mano. «Tienes valor. Pero lo pagarás caro». Los ojos de Kiko se llenaron de lágrimas, y doña Florinda gritaba desesperada.
Don Ramón, herido, se levantó tambaleante y golpeó con un palo la espalda del monstruo. Fue inútil. La criatura ni siquiera se inmutó. Entonces, el chavo tomó el mismo palo y lo clavó en la pierna del monstruo con todas sus fuerzas. Tun tun tun, Saúl rugió de dolor y arrojó a Kiko al suelo. El niño quedó inconsciente, con un hilo de sangre en la frente. El monstruo retrocedió unos pasos, respirando con furia. Su voz resonó como un trueno. Esto apenas comienza. Volveré, y cada vez estarán peor. De pronto, la figura comenzó a desvanecerse, como humo negro que se disolvía en el aire. El olor a sangre seguía impregnado en cada rincón de la vecindad, y los charcos seguían allí, rojos y viscosos. El silencio se hizo insoportable. Solo se escuchaban los sollozos de doña Florinda mientras abrazaba a Kiko. Don Ramón respiraba con dificultad, tratando de no perder el conocimiento. El chavo, con lágrimas en los ojos, no podía dejar de mirar las manchas de sangre que parecían dibujar rostros en el suelo. Esa noche, ninguno de los vecinos logró dormir. Todos comprendieron lo que esa criatura había prometido. Volvería, y cada encuentro sería peor que el anterior. El amanecer llegó, pero la vecindad no despertó con la alegría de siempre. Nadie salió a barrer, ni a tender la ropa, ni siquiera se escucharon las discusiones habituales. Lo único que se oía era el silencio, interrumpido de vez en cuando por los gemidos de don Ramón, que yacía vendado en su cuarto, todavía sangrando por las heridas de la noche anterior. Doña Florinda no se separaba de Kiko, que seguía inconsciente. Sus respiraciones eran irregulares y la frente aún mostraba aquella herida abierta que no dejaba de sangrar. El chavo, aterrado, se mantenía cerca, como si no quisiera que nadie quedara solo. Fue doña Clotilde quien rompió el silencio. Su voz temblaba. Eso no era un hombre. Era un demonio. He leído sobre presencias que regresan a cobrar vidas, espíritus invocados con odio. Si no hacemos algo, nos matará a todos. El chavo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Y si le pedimos que nos deje en paz? Doña Clotilde negó con la cabeza. No se negocia con entidades como esa. Solo quiere vernos sufrir. Don Ramón, desde su cama, habló con voz débil. Si vuelve, tenemos que enfrentarlo. Aunque nos cueste. La tarde cayó lentamente, y la tensión aumentaba. Los vecinos improvisaron armas con lo que tenían. Palos, cuchillos de cocina, incluso piedras. Nadie quería admitirlo, pero sabían que Saúl volvería. Y no tardó. Cuando la luna comenzó a elevarse, un hedor putrefacto impregnó el aire. Los charcos de sangre de la noche anterior volvieron a aparecer, frescos, como si jamás se hubieran secado. Las paredes comenzaron a rezumar líquido negro que goteaba como si la vecindad sangrara. El viento trajo aquel retumbar inconfundible. Tun, tun, tun. Saúl. Las luces se apagaron al instante. Los vecinos se agruparon en el centro del patio, temblando, mirando a todas partes. Entonces, un crujido desgarrador los paralizó. Las puertas comenzaron a abrirse solas, golpeándose contra las paredes con violencia. Y de entre las sombras, apareció él. Saúl estaba más deforme que antes. Su cuerpo parecía haber crecido. De su espalda brotaban huesos retorcidos como lanzas, y sus brazos eran más largos, cubiertos de carne arrancada. Cada paso dejaba huellas sangrientas que chisporroteaban en el suelo como si fueran brasas. Les dije que volvería. Gruñó, y sus dientes manchados goteaban baba negra. Esta noche, alguien no saldrá con vida. Doña Florinda gritó. No te acerques a mi hijo. Pero el monstruo avanzó directamente hacia Kiko, que acababa de despertar, aún aturdido. El niño intentó gatear para alejarse, pero la criatura lo tomó del tobillo y lo levantó boca abajo como si fuera un muñeco. El chavo reaccionó con desesperación, arrojándole piedras y palos. Don Ramón, con el poco aire que le quedaba, se incorporó y lanzó un cuchillo de cocina. El filo se hundió en el costado del monstruo, y por primera vez, este rugió con furia. Ahora. Ataquen. Gritó don Ramón. Todos se abalanzaron al mismo tiempo. Doña Clotilde hundió un crucifijo en el brazo del monstruo, que soltó un alarido desgarrador. La carne chisporroteó como si estuviera quemándose. Kiko cayó al suelo y trató de arrastrarse hacia su madre. Pero el monstruo, enfurecido, golpeó con su garra a doña Clotilde.
El impacto fue tan brutal que su rostro se abrió en un corte profundo, y sus dientes cayeron al suelo junto con un chorro de sangre. Ella cayó inconsciente, temblando. El chavo, sin pensarlo, tomó el crucifijo ensangrentado y lo clavó en el cuello del monstruo. Un chorro de líquido viscoso brotó de la herida, bañando a todos. El hedor era insoportable, como carne podrida mezclada con sangre rancia. Por un instante, creyeron que lo habían debilitado. Pero entonces, Saur sonrió aún más. Me hacen daño. Y me gusta. Con una velocidad brutal, tomó a doña Florinda por la cabeza y estampó su rostro contra la pared. El sonido del cráneo partiéndose hizo eco en todo el patio. La mujer gritó, su ojo izquierdo quedó colgando, y la sangre manchó las paredes. ¡Mamá! Chilló Kiko, corriendo hacia ella. El monstruo lo interceptó y lo mordió en el brazo con tal fuerza que arrancó un pedazo de carne. El niño cayó al suelo retorciéndose, bañando el piso con su sangre mientras gritaba de dolor. El chavo, llorando, trató de arrastrar a Kiko para alejarlo, pero el suelo comenzó a temblar. Las grietas se abrieron, y de ellas salieron manos negras que intentaban sujetar a los vecinos, como si la vecindad entera se hubiera convertido en un infierno viviente. Don Ramón, lleno de ira, gritó. Basta, maldito. Llévate mi vida, pero déjalos en paz. El monstruo lo miró, ladeando la cabeza. No. Ustedes vivirán. Para ver cómo caen uno por uno. Y con esas palabras, se desvaneció en humo, como la primera vez. Pero esta vez no dejó silencio. Las paredes quedaron impregnadas de huellas sangrientas, y el cuerpo de doña Florinda convulsionaba mientras Kiko gritaba de dolor, sosteniéndose el brazo destrozado. El chavo, cubierto de sangre ajena, temblaba tanto que apenas podía hablar. Su voz salió entrecortada. Él no va a parar. Nunca. La noche terminó en llanto, mientras todos comprendían que aquella criatura disfrutaba más de cada encuentro, y que la siguiente vez sería peor. La vecindad ya no era la misma. Después del segundo ataque, el patio estaba cubierto de manchas oscuras que nadie pudo limpiar, y las grietas abiertas en el suelo seguían goteando un líquido viscoso que olía a podredumbre. Aunque el sol brillaba en el cielo, parecía que la luz nunca llegaba del todo al interior de aquellas paredes. Doña Florinda tenía medio rostro vendado, un ojo cubierto por un trapo ensangrentado y el cráneo con fracturas. Apenas podía hablar sin sentir un dolor insoportable. Kiko había perdido gran parte de la carne de su brazo, y su llanto débil resonaba como un eco trágico por toda la vecindad. El chavo ya no jugaba. No salía de su barril salvo para traer agua y atender a Kiko. Sus ojos grandes ahora estaban hundidos, con ojeras oscuras, y su voz temblaba cada vez que escuchaba un ruido extraño. Don Ramón, con el pecho atravesado por cicatrices frescas, se tambaleaba, pero seguía insistiendo. No podemos rendirnos. Tenemos que matarlo. Doña Clotilde, con el rostro vendado y aún con dientes faltantes, murmuraba oraciones y conjuros. Había preparado símbolos extraños en el suelo con tiza roja y carbón. Esto no es suficiente, dijo. Para detenerlo. Quizás necesitemos sangre. Mucha sangre. Los demás se miraron horrorizados, pero nadie dijo nada. La madrugada trajo consigo un frío antinatural. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. El mismo sonido retumbó en las paredes, como un tambor de guerra. Tun. 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 Saur. Las velas que había encendido doña Clotilde se apagaron de golpe. Las marcas que dibujó comenzaron a arder solas, desprendiendo un humo negro que olía a carne quemada. Entonces, el monstruo apareció en medio del patio. Esta vez era aún más espantoso. De su espalda colgaban cuerpos desmembrados, como si hubiera absorbido a otras víctimas. Los torsos mutilados se agitaban como si aún vivieran, emitiendo gemidos ahogados. Su voz resonó como un rugido de ultratumba. He venido a cobrar lo que es mío. Esta noche. Uno de ustedes no verá el amanecer. Doña Florinda gritó con fuerza, aunque su voz estaba quebrada. No toques a mi hijo. Pero el monstruo se abalanzó directamente sobre ellos. Con una garra, sujetó a Kiko del cuello y lo levantó en el aire. El niño pataleaba, llorando con un grito ahogado. Mamá. Me duele. El chavo corrió hacia él, golpeando al monstruo con un palo. Don Ramón lo atacó con una barra de metal oxidada.
Doña Clotilde recitaba palabras extrañas, tratando de contenerlo. Por un instante, parecía que lo tenían acorralado. Pero entonces, Tun 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 Saur sonrió. Con un movimiento rápido, hundió sus garras en el estómago de Kiko. El niño soltó un grito desgarrador mientras la sangre brotaba a borbotones. El chavo intentó sujetarlo, pero la criatura lo atravesó como si fuera de papel, dejando que los intestinos colgaran, brillando con la luz tenue del patio. ¡No! Chilló doña Florinda, corriendo hacia él. El monstruo arrojó el cuerpo de Kiko contra el suelo con tanta fuerza que se escuchó como se rompían sus huesos. El niño, bañado en sangre, aún respiraba, pero apenas. Su voz débil apenas salió como un susurro. «Mamá. No quiero morir». Doña Florinda lo abrazó, cubriéndose de su sangre, mientras lágrimas corrían por su rostro vendado. «Resiste, hijo mío. Resiste». Pero Kiko convulsionó en sus brazos, su mirada se perdió, y su cuerpo quedó inerte. El grito que lanzó doña Florinda hizo eco como un lamento fúnebre que heló la sangre de todos. El monstruo, satisfecho, lamió sus garras cubiertas de sangre fresca. Uno menos. Y seguirán cayendo. En un arranque de ira, don Ramón se lanzó contra la criatura con la barra metálica. Lo golpeó una y otra vez, hasta que la carne del monstruo comenzó a desprenderse en jirones. El chavo, llorando, ayudaba con piedras, y doña Clotilde recitaba conjuros que parecían debilitarlo. La criatura rugió, retrocediendo. Por un instante, su cuerpo empezó a agrietarse, y parecía que iba a caer derrotado. Pero entonces, se desvaneció en humo, igual que las veces anteriores. Solo dejó tras de sí un hedor insoportable y el charco de sangre donde yacía Kiko. Doña Florinda no soltó el cadáver de su hijo. Lo mecía como si estuviera dormido, llorando desconsolada, mientras su ropa se empapaba en sangre. El chavo se arrodilló a su lado, temblando, sin poder dejar de mirar el rostro sin vida de su amigo. «Kiko», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya no vamos a jugar nunca más». Don Ramón apretó los puños con rabia, mientras la sangre le goteaba del pecho. «Ese maldito. Lo vamos a destruir, aunque tengamos que morir en el intento». Doña Clotilde, con la voz quebrada, solo dijo: «Esto apenas empieza. Y ya nos ha quitado a uno». La vecindad quedó en silencio, salvo por los sollozos interminables de doña Florinda, que abrazaba a su hijo muerto bajo la luna llena. La vecindad estaba muerta en vida. Desde la muerte de Kiko, el patio olía a sangre podrida y no había rincón que no recordara su agonía. El cuerpo del niño había sido enterrado en un rincón improvisado, cubierto apenas por mantas viejas y piedras. Doña Florinda no hablaba. Permanecía día y noche junto a aquel lugar, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Su dolor se había convertido en locura. El chavo, más pálido que nunca, no podía dejar de temblar. Las noches eran las peores. Soñaba con la voz de Kiko, pidiéndole que lo ayudara, que no lo dejara morir. Despertaba empapado en sudor, convencido de que el monstruo volvería esa misma noche. Don Ramón se mantenía de pie a duras penas, con los vendajes empapados de sangre seca. Su cuerpo ya no aguantaba, pero su odio hacia Tun 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 Saur lo mantenía respirando. Doña Clotilde rezaba más que nunca, pero cada oración sonaba hueca. Sus conjuros parecían inútiles. Y entonces, como si el destino se burlara de ellos, el sonido retumbó otra vez. Tun. 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 Saur. La vecindad entera tembló. Las grietas del suelo se abrieron aún más, y de ellas surgieron gritos espectrales, como si las almas de quienes había matado clamaran por venganza. El humo negro apareció en medio del patio, y de él surgió la monstruosa silueta. Esta vez, Tun 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 Saur tenía el rostro cubierto por pedazos de piel cosidos con alambres oxidados. En sus manos llevaba los huesos ensangrentados de niños, que chocaba entre sí como si fueran juguetes. «He venido a llevarme lo que falta», dijo con voz hueca. «La madre debe unirse al hijo». Doña Florinda, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Sus ojos enrojecidos parecían no tener miedo. «Si vienes por mí». «Aquí estoy». El chavo gritó, desesperado. «No, doña Florinda. No vaya». Pero ella no lo escuchó.
Caminó hacia el monstruo con paso tembloroso, con las manos ensangrentadas de tanto abrazar la tumba de su hijo. El monstruo abrió sus garras, pero ella no retrocedió. Ya me quitaste a mi hijo. ¿Qué más puedes hacerme? La criatura sonrió, mostrando sus dientes negros. Te puedo hacer sufrir más que a nadie. De pronto, se abalanzó sobre ella y, con una rapidez inhumana, la atravesó con ambas manos. Sus garras salieron por su espalda, levantándola en el aire. La sangre brotó en chorros, cayendo como lluvias rojas sobre el patio. Doña Florinda gritó de dolor, pero no murió de inmediato. El monstruo la desgarró lentamente, como disfrutando cada segundo. Le arrancó el brazo derecho de un tirón, arrojándolo al suelo como basura. Luego, hundió su lengua negra en la herida abierta, lamiendo la sangre mientras ella agonizaba. El chavo gritaba y lloraba, intentando correr hacia ella, pero don Ramón lo detuvo, con lágrimas en los ojos. No, chavo. Te va a matar también. El monstruo levantó a doña Florinda aún más alto y la estrelló contra el suelo con un golpe seco. Sus huesos se quebraron en un sonido grotesco, y la sangre salpicó a todos los presentes. Aún viva, intentó arrastrarse, con la mandíbula colgando partida en dos. Kiko. Ya. Voy. Susurró con la voz rota. El monstruo soltó una carcajada aterradora y, con un último movimiento, pisoteó su cabeza con fuerza. El cráneo se hizo añicos, y el cerebro se esparció como masa rosada mezclada con sangre por todo el suelo. El silencio que siguió fue insoportable. El cuerpo destrozado de doña Florinda yacía junto al rincón donde había muerto su hijo, como si la criatura hubiera cumplido una macabra promesa. El chavo cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas, gritando de manera desgarradora. Ya basta. Don Ramón, temblando, apenas pudo articular palabras. Primero el hijo. Y ahora la madre. Ese monstruo nos va a exterminar a todos. Doña Clotilde, con el rostro bañado en lágrimas, se aferró a su crucifijo. Ya no se trata de resistir. Tenemos que destruirlo, aunque tengamos que entregar nuestras almas. El monstruo, satisfecho, comenzó a desvanecerse otra vez. Antes de irse, murmuró con su voz hueca. Quedan 3. Y pronto. Quedará ninguno. La vecindad quedó en silencio. Solo el sonido de la sangre escurriendo por el patio rompía la calma. El chavo, sollozando, abrazó el cadáver destrozado de doña Florinda. Ya no había más risas, ya no había más juegos. Solo quedaba el eco del horror. El amanecer nunca llegó del todo a la vecindad. El cielo amaneció gris, como si el sol se negara a iluminar aquel lugar maldito. Los cuerpos destrozados de doña Florinda y Kiko habían sido cubiertos con mantas viejas, pero la sangre empapaba el suelo y el olor a muerte era insoportable. El chavo, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, se negaba a apartarse de ellos. No hablaba. Solo los miraba fijamente, como si esperara que despertaran. Don Ramón, debilitado y con las vendas sucias de sangre seca, trataba de mantener la calma, aunque su voz se quebraba cada vez que miraba los cuerpos. No podemos seguir así. O lo matamos. O nos mata. Doña Clotilde, temblorosa, había dibujado un círculo de símbolos alrededor del patio con carbón y sangre de gallina. He leído de rituales que atrapan a los demonios. Quizá podamos encerrarlo. Aunque nos cueste caro. El chavo la miró, con el rostro pálido y manchado. ¿Y si nos mata antes de que lo logremos? La mujer no respondió. Sabía que el niño tenía razón. El aire se volvió helado de repente. Un silencio sepulcral cayó sobre la vecindad. Y entonces, resonó el tambor oscuro. Tun. 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 Saur. El suelo tembló con violencia. Los charcos de sangre que habían quedado en el patio comenzaron a hervir como si estuvieran vivos. Del agua roja emergieron brazos mutilados que se movían convulsos, tratando de sujetar a cualquiera que se acercara. De las sombras, apareció él otra vez. Tun 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 Saur estaba más monstruoso que nunca. De su boca colgaban lenguas humanas, cosidas con hilos negros, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. De su abdomen abierto colgaban vísceras frescas que se movían como serpientes. 2 menos. Y ustedes 3 eran mis próximos juguetes. El chavo se escondió tras don Ramón, temblando como una hoja.
El monstruo dio un zarpazo, derribando una de las paredes de la vecindad como si fuera de papel. Los ladrillos se desmoronaron y la nube de polvo se mezcló con el hedor de la sangre. Doña Clotilde levantó su crucifijo y gritó con voz desesperada. «Retrocede, demonio. Por el poder de Dios te ordeno que te alejes». El monstruo rió con un sonido tan perturbador que hizo vibrar los huesos de todos. «Tu Dios no vive aquí». De un salto, la golpeó con su garra, abriéndole el vientre en un corte profundo. Sus tripas comenzaron a salir como serpientes viscosas, cayendo sobre el suelo. La mujer gritó de dolor, pero aún con las manos temblorosas intentó empujar sus órganos hacia adentro. El chavo chilló, horrorizado. Doña Clotilde. Don Ramón, con la furia de un padre desesperado, cargó contra el monstruo con un machete oxidado que había encontrado. Le clavó el filo en la espalda, desgarrando carne y sacando un chorro de líquido oscuro que chisporroteaba como ácido. El monstruo rugió y de un manotazo lanzó a Don Ramón contra la pared. El impacto fue tan brutal que se escuchó como le crujieron las costillas. El chavo, entre lágrimas, tomó una piedra y comenzó a golpear al monstruo con todas sus fuerzas, gritando con rabia. «Lárgate. Déjanos en paz». La criatura lo miró, con esa sonrisa grotesca que parecía no terminar nunca. «Eres valiente, niño. Pero la valentía no te salvará». Intentó tomarlo con su garra, pero de repente, el círculo dibujado por Doña Clotilde comenzó a brillar. Las marcas ardieron con una luz roja intensa, y cadenas espectrales emergieron del suelo, sujetando al monstruo por los brazos y las piernas. «Ahora», gritó la bruja, con las tripas aún colgando. «Enciérrenlo en el círculo». Don Ramón, sangrando y apenas de pie, arrastró al monstruo hacia el centro mientras el chavo lanzaba piedras sin parar. El demonio rugía, sacudiéndose, pero las cadenas lo mantenían dentro del círculo. La carne del monstruo comenzó a quemarse, desprendiendo humo negro. Los gritos eran tan aterradores que parecían venir de miles de gargantas al mismo tiempo. Por un momento, los sobrevivientes creyeron que lo habían logrado. Pero entonces, el monstruo soltó un alarido tan fuerte que rompió el círculo. Las cadenas estallaron en pedazos de fuego, lanzando a todos contra las paredes. El chavo se golpeó la cabeza y quedó aturdido, con sangre corriendo por su frente. Tum tum tum. Saúl se levantó lentamente, su cuerpo ardiendo en flamas negras. «Idiotas. No pueden atraparme. Cada vez que me hieren, me vuelvo más fuerte». El monstruo miró al cuerpo agonizante de Doña Clotilde y sonrió. «Tu sacrificio servirá de banquete». Con un movimiento brutal, le arrancó la cabeza de un mordisco, esparciendo sangre y pedazos de carne por todo el patio. El chavo gritó de horror, cubriéndose la cara con las manos ensangrentadas. Don Ramón, tambaleante, lo sujetó del brazo y lo arrastró hacia una esquina. «Chavito. Tenemos que resistir. Solo quedamos tú y yo». El monstruo, riendo, se desvaneció en humo. Pero sus últimas palabras quedaron resonando. «La próxima vez. Se acabará todo». El patio quedó cubierto de sangre, vísceras y restos. La cabeza decapitada de Doña Clotilde rodó hasta quedar junto al barril del chavo, con los ojos aún abiertos, mirándolo fijamente. El niño sollozaba sin parar, mientras Don Ramón, apoyado contra la pared, escupía sangre con cada tos. «Ya no hay nadie más, chavo. Solo quedamos nosotros». Su voz era débil, pero su mirada estaba llena de rabia. «¿Y si hemos de morir? Lo haremos peleando». El niño lo miró, con lágrimas y miedo en los ojos. «Don Ramón. Yo no quiero morir». Él lo abrazó con fuerza, empapado de sangre. «Yo tampoco, chavo. Yo tampoco». La vecindad quedó en silencio absoluto. Sabían que el siguiente ataque sería el último. La vecindad estaba en ruinas. El aire apestaba a muerte, las paredes estaban cubiertas de sangre seca, y el suelo era un cementerio de restos humanos. Ya no quedaba nadie más. Doña Florinda y Kiko habían muerto de manera atroz, y Doña Clotilde había sido decapitada. Solo quedaban dos sobrevivientes. Don Ramón, apenas de pie, y el chavo, temblando de miedo. Esa noche no había luna. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el silencio era tan profundo que hasta el eco del viento parecía haber muerto. Don Ramón, apoyado contra la pared, le habló al niño con voz débil, pero firme. «Chavito. Esta será la última vez.
Si nos mata, al menos que se lleve un recuerdo de que peleamos hasta el final. El chavo, con lágrimas en los ojos, asintió. Tenía un palo en sus manos, manchado de sangre seca. Yo no quiero morir, don Ramón. Pero tampoco quiero que usted muera solo. El hombre lo abrazó, ensangrentado. Gracias, chavo. El silencio se rompió con el retumbar familiar. Tun. 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 Saur. Las paredes de la vecindad se derrumbaron como papel. Las grietas del suelo se abrieron aún más, dejando ver un abismo de fuego y almas gritando desde las profundidades. De la oscuridad emergió él, más monstruoso que nunca. Su cuerpo estaba formado por pedazos de los vecinos que ya había matado. El rostro de Kiko sobresalía de su pecho, con la boca abierta en un grito eterno. Las manos de doña Florinda colgaban de sus brazos, y los ojos arrancados de doña Clotilde brillaban en sus hombros como faroles malditos. Su voz retumbó como 1000 truenos. Ya no queda nada. Esta noche, la vecindad será mi reino eterno. El chavo cayó de rodillas, llorando, pero don Ramón lo levantó a la fuerza. Arriba, chavo. Es ahora o nunca. El monstruo avanzó con pasos pesados, cada uno dejando cráteres de fuego en el suelo. Don Ramón, con un último grito de furia, corrió hacia él y le clavó un machete oxidado en el abdomen. El monstruo rugió, pero no cayó. El chavo, en un arranque de valor, tomó una antorcha improvisada que habían encendido con gasolina y la clavó en una de las heridas del monstruo. La criatura ardió, y su piel comenzó a desprenderse como cera derritiéndose. Sigue, chavo. No te detengas. Gritó don Ramón. El niño, llorando, golpeaba una y otra vez con el palo, mientras el monstruo aullaba, lanzando llamaradas negras que quemaban las paredes. El círculo ritual de doña Clotilde, aunque roto, comenzó a brillar de nuevo con la sangre que corría por el suelo. El patio entero vibraba, como si respondiera a la batalla. El monstruo rugió, sujetando a don Ramón por el cuello. Lo levantó y comenzó a apretarlo con fuerza, mientras el hombre escupía sangre. «Corre, chavo», gritó don Ramón, con la voz quebrada. «Corre y vive». Pero el niño no huyó. Con un grito desesperado, tomó el machete que aún estaba clavado en el monstruo y lo hundió con todas sus fuerzas en su pecho. El monstruo soltó a don Ramón y rugió con un estruendo tan fuerte que las ventanas reventaron. Su cuerpo comenzó a agrietarse, y de dentro salió una luz roja cegadora. El chavo retrocedió, cubriéndose los ojos, mientras el monstruo gritaba. «No. No. Yo era el fin. Y ustedes no». Su cuerpo explotó en una lluvia de sangre negra y pedazos de carne ardiente. El fuego consumió el patio, y los gritos de miles de almas resonaron antes de extinguirse. Cuando el humo se disipó, el monstruo ya no estaba. Solo quedaban cenizas, sangre y pedazos de hueso. El aire estaba quieto por primera vez en semanas. El chavo, empapado de sangre, buscó a don Ramón. Lo encontró tirado en el suelo, respirando con dificultad. «Don Ramón. Lo logramos», dijo el niño, llorando. El hombre sonrió débilmente, con sangre en los labios. «Sí, chavo. Lo logramos». Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba destrozado. Yo no saldré de aquí». El chavo negó con la cabeza, sollozando. «No diga eso. Sí va a salir». Don Ramón lo abrazó con sus últimas fuerzas. «Chavo. Prométeme. Que no olvidarás a la doña, a Kiko. Y tampoco a mí». El niño, temblando, asintió con lágrimas en los ojos. «Lo prometo». El hombre cerró los ojos, y su cuerpo se quedó inmóvil. El chavo gritó, abrazando el cadáver de su amigo. Estaba solo. El amanecer finalmente llegó, pero el sol no trajo alegría. El patio estaba lleno de cadáveres, sangre y cenizas. El chavo se acercó al rincón donde yacían doña Florinda y Kiko, y se arrodilló. «Ya se fue. Ya no los va a lastimar nunca más», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Con manos temblorosas, juntó piedras y trozos de madera para cubrir los cuerpos de sus amigos. Una tumba improvisada para cada uno. Luego se quedó de pie en medio de la vecindad, en silencio absoluto. Ya no había risas, ya no había juegos. Solo quedaba él, rodeado de fantasmas y recuerdos. Antes de irse, murmuró al viento. «Adiós, Kiko. Adiós, doña Florinda. Adiós, don Ramón.
El eco de su voz se perdió entre las paredes destruidas. El chavo salió de la vecindad, dejando atrás aquel lugar maldito, para siempre. Y aunque Tun 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 Saur había sido destruido, su sombra seguiría viva en cada rincón manchado de sangre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.